Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos acá, instancia 1. Intentos, eso es como le fue a cada uno. Y yo quiero ver, hacer un... A ver. Vamos. Así anda mi computadora. Ahí está. Bueno, se da un gráfico de una función y hay varias opciones. Dice seleccione una o más, o sea que puede haber más de una correcta. Fíjense en el primero me dice f de menos 3 es 0,5 y el límite, cuando x tiende a menos 3, de f es menos 3. A ver, voy a ver. Si x tiende a menos 3, sí, veo que la imagen es 0,5 positivo, y el límite también, la función ahí es continua, así que bueno, esa no sería, no estaría correcta. Me voy a fijar la otra, f de 1 es igual a 1, o sea, la imagen del 1 es 1, hasta ahí voy bien, y no existe el límite de f cuando x tiende a 1, ahí sí también veo que no existe el límite, los laterales son distintos, entonces tiene una discontinuidad no evitable, es cierto. Para que la discontinuidad sea no evitable, ¿qué tenía que pasar? Que no exista el límite. ¿Sí? Bueno. Y en ese caso no existe el límite, o sea que esa opción es correcta. Ya la otra dice el límite, la imagen del 1 es 1 y el límite es 1. Bueno, chao. Ya ahí ni me sigo fijando porque eso no es cierto. Después me dan la imagen del 1 es 1,5. Tampoco me sigo fijando porque ya vi que la imagen del 1 era 1, ¿no? Por ahí no hace falta verlas completas algunas. Bueno, pero hay que ser muy cuidadoso en lo que pide. Voy a hacer el último, que es un poquito distinto de los demás. Los demás son bastante parecidos. Menos infinito menos 1 es un intervalo de positividad y de decrecimiento de f. Positividad, o sea que la función tiene que estar por arriba del eje x. Y de decrecimiento. Ahora vamos a fijarnos si en el intervalo menos infinito 1, menos 1, perdón, menos infinito menos 1, la función sí queda por arriba del eje, pero es creciente, o sea que esa opción no es verdadera, o sea, no la tomo en cuenta. Con este tipo de preguntas, que creo que también aparecen cosas así en derivadas, lo primero que debería hacer yo es dibujar esa función. La primera parte es un desplazamiento de la 1 sobre x, una unidad hacia arriba. Después es una función lineal entre menos 1 y 1. Y después una cuadrática subida a una unidad. ¿Sí? Bueno, entonces me voy a concentrar en las que son un poquito distintas de la opción anterior. En la opción anterior se preguntaba básicamente
sobre la existencia del límite. ¿Cuándo existe un límite? Cuando los dos límites laterales existen y son iguales. Cuando una función es continua, cuando el límite es igual a la imagen. ¿Está bien? Es continua si el límite es igual a la imagen. Había dos tipos de discontinuidades. Discontinuidad evitable y no evitable. No evitable, recién me parece que dije algo mal. Hace un ratito, bueno, no me acuerdo. Discontinuidad no evitable, ¿cuándo es? Cuando los límites laterales son diferentes. Claro, no evitable en ese caso, o que dé infinito, ¿no? Alguno. Muy bien. Y evitable, ¿qué sería? Cuando la imagen no pertenece a la función. Pero el No, creo que límite lo sí. dije. Pero el límite existe, ¿sí? La condición es que el límite exista y que o la imagen no exista o que la imagen sea distinta del límite, ¿sí? Pero el límite tiene que existir. Bueno, básicamente eso era lo que preguntaba el ejercicio 1. Y acá lo que veo como distinto es esta que dice en el intervalo menos 2, 0, no sé qué cosa. Y después el último dice, como f de 0,5 es negativo y f de 1,5 es positivo, entonces se puede asegurar que en el intervalo 0,5, 1,5 tiene una raíz. Ahí me están queriendo decir si se puede aplicar el teorema de Bolzano. Para aplicar el teorema de Bolzano, además de que la imagen en los extremos tiene que tener distintos signos, la función debería ser continua en ese intervalo. Entonces yo voy a intentar dibujar esa función 1 sobre x más 1. A ver. Sería la función 1 sobre x más 1 para los x menores que menos 1. O sea que es la 1 sobre x subida a una unidad. Una cosa así. Después, entre menos 1 y 1, era la función menos x menos 1, me parece, ¿no? Algo así, no me acuerdo de los extremos, y después la x al cuadrado más 1 para los mayores aún. Bueno, horrible mi dibujito. A ver, y quiero ver, era tomando el menos 1 con la 1 sobre x desplazada, y tomando el Profe, 1, no está mostrando nada. no me digas. O sea, la imagen, pensé que le iba a mostrar ahora cuando tenía la función. ¿Ahora qué se ve? Se ve el campo, o sea, el parcial. Ah, bien, porque simplemente quería ver dónde tomaba los extremos. Lo toma el menos 1 con la 1 sobre x y lo toma el 1 con la lineal. Entonces, ahora, a ver, ahora. No, Ahora se ve. Ah, no se ve. Para, no. perdón. Claro, yo estaba dibujándolo. Ahí, Ahora sí. bien. Lo tomaba al menos 1
con la 1 sobre x, al final me quedó unido, y al 1 lo tomaba con la lineal. Entonces este es punto hueco, el de la cuadrática. Entonces me decía, en el intervalo 0,5, 0,5, 1,5, en ese intervalo, la imagen del 0,5 es negativa, es verdad. La imagen del 1,5 es positiva. Pero ¿puedo aplicar el teorema de Bolzano? ¿Es continua la función en este intervalo? No, ¿verdad? No, porque tiene un salto. Claro. En x igual a 1 no es continua. Entonces, chao, no puedo asegurar la existencia de una raíz. Bueno. Bien. Y bueno, en el intervalo menos 2, 0, bueno, ahí tendría que fijarme de nuevo el dibujito, en el intervalo menos 2, 0, ahí sí quedaba continuo. Pero eso no me pregunta. La función es decreciente, tendré que ver si la función es decreciente. Bien, siguiente página. Simplemente son desplazamientos de las funciones elementales. No quiero detenerme mucho en esto porque ¿se ingresó alguien más? ¿Tienen que rendir límite y continuidad? ¿Ustedes? ¿Ninguno de ustedes? No, por mí no. Por eso, o sea, Derivábamos. después tengo ese límite y tengo que ver básicamente es cómo resolverlo. Hay un valor absoluto, así que hay que tener cuidado para cómo sacarlo. Y la última pregunta combina composición de funciones. Yo tendré que encontrar quién es f compuesta con g, encontrar esa composición y después operar para ver cuánto es el límite. ¿Está bien? Pues básicamente eso era la instancia 1. Vamos a instancia 2, sí, que es la que más, esta sí tienen que rendir algunos de ustedes, así que vamos con eso. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Por mi parte no, profe. ¿Estamos bien? Bueno. ¿Cómo le fue con esta? Tenía una función y tenía varias preguntas. ¿Qué harían primero? Primero que nada. Representar la función. Yo también, sí. Bueno, a ver, traten de Graficarla, ¿o no? Yo le dibujaría, la dibujemos, ¿sí? Bueno, traten de mantenerlo en su mente, así me van dictando. 2x más 1 para x menor o igual que 2, menos x cuadrado, x menos 2 al cuadrado más 5, logaritmo de x menos 4 menos 4. Bueno, no me voy a acordar nada porque es demasiado para mí, pero bueno. A ver, entonces, ¿cómo era? Para 2x más 1, 2x más 1, sé que ordenada al origen 1, me corro 1 y subo 2. Menos x menos 2. Esta era una. La otra,
Era Mm, menos x Me- menos 2 al cuadrado. Todo Ahora, multiplicado por 1 más 5. menos x menos 2 al cuadrado, o sea que es la cuadrática, x menos 2 es desplazada 5 lugares. sí, primero subida 5, ¿sí? Pero desplazada 2 a la derecha sería, Derecha, sí. bien, dada vuelta y subida 5, ¿sí? Yo la voy a hacer porque si no soy de madera. ¿Sí? Primero la voy a desplazar, la doy vuelta acá y ahora la subo 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos por ahí. Bien. Voy a volver un segundito porque me está quedando espantoso. A ver. Voy a hacer así más fácil porque... Bien. ¿Están viendo el campus? Sí. Bueno, fíjense, a ver, mi pregunta es, ¿se pegarán? Cuando x es 2, la lineal que me queda 2 por 2, 4, más 1, 5. Y la de abajo me queda, la cuadrática, 2 menos 2, 0 al cuadrado, 0 más 5. O sea que se deberían pegar, cosa que en mi dibujo espantoso no pasa. Bueno, ya lo voy a arreglar. Y logaritmo natural de x menos 4, o sea, un desplazamiento de logaritmo hacia la derecha 4 unidades, y bajado 4, ¿sí? Si x es mayor que 5. Vamos, a ver. ¿No es a la izquierda? No, no, no. Ya me di cuenta. No, esta no era. ¿Dónde está? Bien. Oh, me olvidé los cortes. No me acuerdo en qué momento cortar. En 2 y en 5. A ver. Ahí está. En 2, que estas se quedan pegadas. Ahí. Voy a borrar este cachito. Muy bien. Esta estaría de más. Y vamos con, dijimos, logaritmo natural de x menos 4, o sea que es desplazamiento del logaritmo, 4 unidades hacia la derecha. Acá sería 1, 2, 3, 4. Algo así. Ponele. Pero bajado 4 era. Menos 4 además, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está el 5? 1, 2, 3, 4, 5 acá. Bien. Algo así. A ver, mi pregunta es acá, no sé qué está pasando entre la cuadrática era esta. La cuadrática era esta, ¿no? X. Esa era, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver qué pasa con x igual a 5. 5 menos 3, perdón, ya estaba diciendo el resultado. 5 menos 2, 3 al cuadrado, 9. Menos 9 más 5, Menos 4. exacto, o sea que me quedo unido. ¿Está bien? Bueno, estamos con el dibujo entonces.
¿Qué les parece esta función? ¿Es derivable en 2? No. ¿Y en O sea, 5? porque se ve a plena vista que Exacto. Se ve, no es se ve suave. perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos. Pero sí parece continua, a ver. ¿Qué dice? La vemos ustedes. John. Ahora. Ahí está. No lo cerré, ¿no? No, Acá estamos no, en no se el... ve la pantalla. ¿Ahora el campus? No. ¿No? ¿Qué quieres? Es dura la profe. Ahí. Ahí creería que sí. Ahí está. Bueno, entonces, a ver, dice, en el intervalo 3,5 se cumplen las tesis del teorema de Lagrange. La tesis del teorema de Lagrange. En el intervalo 3,5, la función era continua, es continua, ¿sí? Sí. En el abierto es derivable, pero la tesis de Lagrange, ¿qué me dice? No me dice, no me pregunta sobre las hipótesis. La tesis del teorema de Lagrange es básicamente que exista una recta tangente que sea paralela a la recta que une. Paralela. Exacto. Y sí, va a ser cierto. Sí. De hecho, se cumplen. A ver. Acá no me dice si se cumple el teorema de Lagrange, o sea que no me está pidiendo que verifique las hipótesis. ¿Está bien? Podrían no verificarse las hipótesis y aún así ser cierto lo que es la tesis. Pero esos son casos O sea, es simple particulares. deducción. Acá hay que ver, sí. Pero bueno, en este caso Ah, incluso se cumplen las hipótesis, porque la función es continua en el cerrado 3,5, es derivable en el abierto es derivable, no lo incluye, no era derivable ni en 2 ni en 5, pero bueno, no hay drama acá. Entonces se va a cumplir la tesis de Lagrange. O sea, se cumple más que la tesis, porque se cumple el teorema, ¿sí? Que no me lo está preguntando el ejercicio, pero bueno, no sé si se entiende esa sutileza. sí, me quedó claro a mí. Claro, o sea, digo, cuando yo tengo un teorema, si se cumple la hipótesis, se cumple la tesis. ¿Está bien? Cumple la hipótesis, se cumple la tesis. Ahora, puede ser, me dicen, en este intervalo, ¿se cumple esta cosa? No me están pidiendo que verifique las hipótesis. Solamente me preguntan si esta parte se cumple, ¿sí? Entonces, yo sé que si se cumplieran las hipótesis, se cumple la tesis. Pero puede ser que a veces no se cumplan las hipótesis y sin embargo se cumpla la tesis. O sea que es como más genérico, tengo que analizar este caso en particular. No me hace falta acá ver este caso particular porque en este ejercicio sí se cumplen las hipótesis, entonces más vale que se va a cumplir la tesis. La tengo como un poquito más fácil en este caso. ¿Se entendió? Sí. Bueno, después algunas cositas para fijarme. Esto de creciente yo no lo voy a responder desde la primera parte. En x igual a 5 la función posee un máximo relativo. Ya me olvidé el dibujito, así que ya no podría decirlo. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dibujamos? Es un mínimo. Ah, era un mínimo, tenés razón, un mínimo, no. En 2 había un máximo relativo, me parece. Bueno, Claro. en x igual a 3 la recta tangente es
tal cosa. Bueno, esa la voy a hacer, a ver. Vamos. Bien, ¿qué tengo que hacer? En x igual a 3. ¿Quién es en 3? Es la parábola, ¿sí? Vamos. Bueno, en x igual a 3. ¿Cuál es la recta tangente? ¿Qué sabemos de la recta tangente? Es una recta, ¿no? ¿Cuál es la pendiente de esa Claro. recta? La pendiente de la recta tangente. La derivada de la función, ¿en quién? En este caso. ¿De 3 o no? En x igual a 3. Entonces, vamos a derivar esta función cuadrática. A ver cómo arranco. Bajo el exponente, me queda esto elevado a la 1, por la derivada de la base, que es 1, más la derivada de 5, Que es 0. ¿No? Entonces, esa es la función derivada. Ahora reemplazo por 3. Y esto me da menos 2, ¿verdad? sí. Bueno, entonces ya tengo que esto es. La recta tangente me está quedando menos 2 por x y el b no tengo idea. ¿Cómo hago para sacar el b? Uso que pasa por el punto AF de A, o sea, 3F de 3. ¿Cómo saco F de 3? Reemplazo en la función. Tal cual. Reemplazo en la función, me queda menos 3 menos 2 al cuadrado más 5. Esto es 3 menos 2 es 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Me queda menos 1 más 5 es 4. Esto me da 4. Bueno, voy. Bueno, entonces ya tengo que esto era menos 2 por x más b, y que pasa por el punto 3, 4. Entonces, cuando la x es 3, la y es 4. 4. Bien, y de ahí despejo b. Despejo b, esto me queda menos 6. Acá me queda 4. El 6 pasa sumando. Me queda que b es 10, ¿sí? Entonces ya puedo armar la recta tangente. Y ahora menos 2x más 10. Eso me queda la recta tangente. Ahora se ve el campus. No se ve nada. Perdón. ¿Ahora? Bueno, la recta tangente me había quedado menos 2x más 10. Acá tendrán que operar un poquito, pasando, por ejemplo, el y más 1 para el otro lado, para ver si operando me queda lo mismo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Vamos. Con esta, ¿cómo le fue con esta? Tenemos el gráfico de la derivada.
A ver, ¿qué sabemos acá? El signo de la función derivada, el signo de la derivada, ¿qué me dice de la función? O sea, si la derivada es positiva, ¿cómo es la función? ¿Creciente? Muy bien. Si f' es positiva, la función es creciente. Si f' es negativa, la función es decreciente. ¿Está bien? Entonces, el signo de la derivada me dice si f es creciente o decreciente. Para los máximos y mínimos, ¿qué tengo que fijarme? Cuando la derivada es 0, o sea, las raíces de la función derivada, o no existe, y además, ¿qué tiene que pasar? Que tiene que haber un cambio de sentido de creciente a creciente. Cambio de crecimiento en la función, en f, o en f, en la derivada que voy a ver. Un cambio de signo. ¿Sí? Porque que f crezca o decrezca significaría que la derivada es o positiva o negativa. ¿Estamos? Bueno. Entonces, a ver, voy a arrancar con la b. Dice, la función tiene un máximo en x igual a 1 y en x igual a 8. En x igual a 1 y en x igual a 8. Fíjense, son raíces de la derivada, ¿no? Son cortes con el eje x. ¿Está bien? Ahora, para que sea máximo, ¿qué tiene que pasar con la función para que sea un máximo? La función tiene que ir de ser creciente A decreciente. Muy bien. ¿Creciente o decreciente? Si es creciente, ¿cómo tiene que ser la derivada? Positivo. O sea, de positiva tiene que llegar a ser... Negativo. Muy bien. Entonces veamos acá qué pasa con la derivada. Para numeritos cerquita del 1, pero más chiquitos, ¿la derivada cómo es? Si está por debajo del eje. Es negativo. Claro, pasa de negativa a positiva. Lo mismo en el 8. Pasa de ser negativa a positiva. O sea que no hay máximo ahí. Hay mínimos. ¿Sí? O sea que esa no es cierta. Después, la función es creciente en el intervalo 1,6 y en el 8,10. Si la función es creciente, ¿cómo tendría que ser la derivada? Para que la función sea creciente. Positivo. Positiva. Bien, a ver, fijémonos. En el intervalo 1,6, fíjense que el dibujo está por arriba del eje, es positivo. Y desde 8 hasta 10 también está por arriba del eje. O sea que eso es cierto. Hasta ahí voy bien. Esa es verdad. Es creciente. El signo de f' me dice si la función crece o decrece. Dejé lo de concavidad a punto de inflexión, porque lo de concavidad y punto de inflexión tiene que ver con la derivada segunda, ¿no? Sí, profe. El signo de la derivada segunda. Si la derivada segunda es positiva, ¿cómo es la función? La función. ¿Así Cóncavo. o así? Cóncavo. Bien, es cóncava, así. Si la derivada segunda es positiva. Ahora, si la derivada segunda es positiva, escuchen bien, si la derivada segunda es positiva, ¿cómo es f' en ese intervalo? F'. Si la derivada segunda es positiva, la derivada segunda es la derivada de la función f', ¿no? Si la derivada segunda es positiva, f', ¿qué va a pasar con ella?
Su derivada es positiva. Entonces, ¿qué sé de la función? De esta función. Que es creciente. Claro. Bueno, entonces, la función cóncava hacia arriba, su derivada segunda, es positiva. Pero la derivada segunda es la derivada de la derivada. O sea, si la derivada segunda es positiva, la función f' debería ser creciente. Entonces, cuando me dicen la función es cóncava hacia abajo, en este caso cóncava hacia abajo, f segunda es negativa. O sea que f' debería ser, ¿Negativa? no. No, porque o sea, f segunda es negativa. Cóncava hacia abajo es que f segunda sea negativa. Si f segunda, o sea, la derivada segunda es negativa, la derivada segunda, acuérdense que es la derivada de la derivada. Yo tengo una función y su derivada me dio negativa, sé que esta función va a ser decreciente. La función f' tendría que ser decreciente. O sea, a ver lo que estoy diciendo. La concavidad y convexidad, o el signo de la derivada segunda, está hablando o informando sobre los intervalos de crecimiento o decrecimiento de f'. ¿Está bien? O sea, a partir del crecimiento o decrecimiento de f', yo puedo deducir si la función f segunda es positiva o negativa. O la función f cóncava o convexa. Entonces voy de nuevo. Dice, la función es cóncava hacia abajo en el intervalo 5, 7. Yo voy a ver, yo lo que tengo es la derivada primera. En el intervalo 5, 7, ¿cómo es f'? ¿Qué le pasa a f'? A decreciente, a decreciente. Decrece. O sea, en todo el intervalo 5, 7, fíjate que hace así la función. ¿Sí? Sí, sí, digo ahí. Decrece. F' decrece. Si la función esta es decreciente, si yo derivara esta función, o sea, se saco de la f segunda, ¿qué signo tendría f segunda? Sabiendo que f' es decreciente. Negativo. Claro, es negativo, o sea que va a ser cóncava hacia abajo, f, porque la derivada segunda va a ser negativa. Es verdad eso. O sea, lo que yo tengo acá que es cierto es la de cóncava hacia abajo, lo que la función era creciente, f era creciente, y lo de punto de inflexión, bueno, punto de inflexión. ¿Qué es punto de inflexión? Cambio en la concavidad, ¿sí? Un cambio de signo de la derivada segunda. O cambios de crecimiento en la derivada primera. Un extremo de f'. El punto 6, f de 6. ¿Es un máximo o mínimo de la función f'? El punto 6, f de 6. ¿Es un máximo o un mínimo de la función esta que está dibujada ahí? No, sería una raíz. Claro, o sea, pero no es un máximo ni un mínimo. Entonces no va a ser punto de inflexión. Los puntos de inflexión se van a dar en 2, en 5 y en 7. Esos van a ser los puntos de inflexión de la función. ¿Está? Sí, sí, sí. Bueno. Entiendo. Bueno, resolver el límite es simplemente aplicar ahí regla del L'Hopital. Sabemos que el L'Hopital se aplica directo en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O sea, directo me refiero que se deriva numerador y denominador. Bien, eso es un directo, así que no es tan complicado. Creo, no lo hice. Eso tiende a 0 sobre 0. Claro, tiende a 0 sobre 0.
Bien, ahora vamos con lo bueno. Chan. Vamos con los problemas. A ver, dice, un granjero tiene 732 metros de cerca. Un granjero tiene 732 metros para cercar. Y desea cercar un campo rectangular que limita con un río recto. No necesita cercar a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones del campo que tiene el área más grande? El área más grande. Vamos a ver, vamos a tratar de plantear esto. A ver. Entonces vamos a tratar de reproducir. Ya me olvidé cuál era el que era X. ¿X era lo de los costados o...? Claro. Sí. Sí. De los costados y arriba y. Ah, bueno. O cualquier cosa, me digo. X. Tenía 732 metros de cerca. 732 Claro. de cerca. ¿Les tocó este o les tocó otro? ¿Más fácil, más difícil? Me tocó el otro que parecía una cancha de atletismo, que tiene un rectángulo con dos semicírculos a los costados. Ah, que parece una pastilla. Sí. Claro. ¿Y era parecido? Sinceramente me requete contra María con eso. Y perdí un montón de tiempo. Bueno, a ver, después, Igual que. si lo tenés por ahí, tratamos de plantear este y después hacemos el tuyo. ¿Te parece? Si lo tenés. eh, No. Creo que no lo tengo, pero sí, estaría buenísimo. ¿Cómo es esto? Ah, dale, el campo con área más grande. ¿Qué es lo que tenemos que optimizar? La función objetivo. ¿Qué es lo que hay que optimizar? Hay que hallar el área más grande, la función área. ¿Cómo sacamos el área del rectángulo? Era x al cuadrado por y al cuadrado, algo así era. A ver, si yo tuviera esto, ponele. Y les preguntara cuántos cuadraditos hay en total. ¿Qué harían? ¿Contarían uno por uno? Ah, ¿O no. qué harían? Alto por ancho. Ese es el área. También podría contar uno por uno, pero no me termina más. Bueno. Entonces, base por altura. La base, que vendría a ser Y, por la altura, que es X. ¿Está bien? Pero ahí tengo dos variables. Entonces, no he usado esta parte de que tengo 732 metros para cercar. Este cerco, esta alambre, lo que sea, ¿en dónde lo voy a poner? Voy a poner acá un cacho, este pedazo acá y otro pedazo ahí, ¿no? Sí. Y para hacer eso, tengo 732 metros. Para usarlo en X, para usarla en una Y y en otra X. ¿Está bien? 732. ¿Y ahora qué puedo hacer? Tratar de despejar algo. Claro, despejo alguna, la que yo quiera. Voy a despejar Y, que me parece más fácil. ¿Está bien? Ahí despejé Y, entonces ahora voy con esto a área, y en donde dice Y voy a poner los 732 menos 2X por X. Y esa es la función que debo optimizar. Entonces, el área queda en función de X
era 732 menos 2x por x. Si yo tuviera que dar el dominio de esta función, el dominio de la funcional, tenía que, era x e y eran los lados del rectángulo, ¿no? O sea que tanto x como y tienen que ser cosas positivas. ¿Está bien? Sí. Yo había despejado y me había quedado que y era 732 menos 2x. Yo sé que y tiene que ser positivo. ¿Cómo voy a sacar el dominio? Donde dice y, pongo lo despejado. ¿Está bien? 732 menos 2x, donde dice y. Y ahí trato de despejar x. ¿Sí? Paso sumando el 2x, 732, y el 2, ¿cómo pasa? Dividiendo, Dividiendo. y no tengo idea cuánto me da 732 dividido 2. Bueno, ni idea. Si alguien lo sabe. Bueno. Entonces, x, ¿qué sabemos? Que x tiene que ser positivo, mayor que 0, pero menor que 732 sobre 2. O sea que el dominio va de 0 a 732 sobre 2. Ese es el dominio. 366. El resultado. Mejor. 366. Bárbaro. Bueno, y todo esto era para sacar los máximos y mínimos. Para sacar entonces máximo y mínimo tengo que hacer la derivada primera. ¿Está bien? Derivada primera. ¿Cuál es la derivada primera de esto? Puedo hacer distributiva si les parece mejor. Me parece que es bastante sencillo. Menos 2x al cuadrado. Y ahí derivar. Sí. Entonces me queda 732 menos, bajo el exponente, 4x. 4. Muy bien. Bueno, tengo que ver cuándo la derivada es 0 o no existe. Acá me voy a quedar solamente con esta parte. 732 menos 4x igual a 0. Bueno, me va a quedar 732 dividido 4 cuando despeje. Y eso, yo ya puedo decir que es un extremo. Espero que me digan que no, están pensando en el no, ¿eh? No. O sea, esto es un candidato, ese 732 dividido 4. Me falta ver si es un extremo. Podría ser la derivada segunda. La derivada segunda, ya no me acuerdo, pero ahora me va a quedar menos 4, me parece. Porque era la derivada primera me quedó así. Así que la derivada segunda me va a dar menos 4. Como es negativa, entonces sí hay un máximo en x igual a 732 sobre 4. Y para sacar el y, lo único que tendré que hacer es reemplazar en ese despeje que teníamos de el 183 es el resultado. perfecto. Dividido. Bueno, no tengo idea, qué sé yo, bueno. ¿Estamos? ¿Más o menos? Bueno, ¿tenés la del campo de fútbol ese que dijiste? Sí. No la tengo sinceramente. No me acuerdo, sé que el dibujito era así. Claro, era así era. Y algo de 150 me sonaba, pero no me acuerdo que había que sacar ni nada. Bueno, a ver. Se me complicaba por el tema del radio del círculo que era el pi y eso, y
Se me hizo una ensalada, sinceramente. A ver, para. ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, lo que pasa es La que pizarra. recuerdo, creo que era el perímetro que era 150. O sea, todo esto. A ver. Pero no me acuerdo qué maca. Bueno, ponele que sea el perímetro todo eso. Si yo tuviera que plantear el perímetro. Perdón. A ver, el área de esa parte, la parte rectangular. Área rectangular. El área rectangular, ¿cómo se saca? Lo que hicimos recién. ¿Cómo obtengo el área del rectángulo? Base por altura. Muy bien, entonces, si esta es la base y esta es la altura, esto va a ser base por altura. ¿Está bien? Bueno, pero de nuevo, acá tengo dos variables. A ver, ¿cómo voy a usar esto del perímetro? ¿Qué es el perímetro? ¿De dónde salió ese 150? A ver, sale de sumar estas dos cositas, ¿está bien? O sea, 2b, una b más otra b. ¿Y qué más? Y los dos semicírculos. Exacto. Los dos semicírculos, ¿qué hacen? Se suman igual. Está bien, Bueno. pero entre los dos arman uno solo, ¿no? Un círculo, claro. Bueno, lo dejé así porque acá me mareé un poquito, porque ¿cómo es esto del círculo? ¿Cuál es el perímetro del círculo? O la longitud del círculo. Pi por 2 radios es. Pi por 2 radios. ¿Y qué es el radio de un círculo? Es Desde el centro hasta el extremo. ¿Bien? Claro, eso. Muy bien. ¿Hay alguna relación entre la H y el radio? ¿La H de la altura con el radio? Sí se puede, se ¿Cómo lo podría calcular el doble. Claro. Dos radios hacen la altura, ¿no? Claro. Entonces, ahí donde dice 2R, ¿qué podría poner uno? 2H. Ojo, No, dos- nada que ver. el H solo nomás, porque 2R es el H. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué me quedaría? Base más otra base más pi por H es 150. Bueno, entonces esto, ¿qué me queda? Yo quiero despejar H para que me quede solamente en función de la base. A ver. Si yo despejo una base más otra base, son dos bases, más pi por H. Este 2b, ¿cómo va a pasar? Restando. Rest- Dividiendo. Restando. Restando. Menos 2b igual a pi por H. ¿Y ahora? El H. Paso el pi dividiendo. ¿Sí? Y ahí obtengo la función del área rectangular. Pero bueno, no sé si era algo así. Porque me suena algún 75 que me hubiera quedado, pero bueno.
¿Estamos? Sí, Yo acá reemplacé H. También podría haber intentado reemplazar B, digamos. O poner todo en función del radio. Poner todo en función del radio, no en función de B. ¿Está bien? Hay que ver el está bien. ejercicio. Hay que ver el ejercicio en particular, pero bueno, esto sería una idea. Lo importante acá es la relación entre H y el radio. Lo que intentaría, les dejo como tarea, es que expresen todo en función del radio. Sí, digo, porque a mí me va a quedar esto, me queda B por 150 menos 2B sobre pi. Bueno, ahora yo quiero que el área, esta es la tarea, el área me quede en función del radio, no en función de B. Que la variable sea el radio. ¿Está bien? Sí, Eso va a ser estaría, la tarea. está bien. Porque me parece que no les quedaba eso, porque la X era otra, la variable era otra cosa en el problema. Bueno, entonces fíjense que ahí tengo la respuesta, 183 y 366. Creo. Ah, pero dice X igual a 183, no me acuerdo cuál es la que nos había dado 183. ¿Estamos? Bueno, y en esta, estoy en la pregunta 5, lo que tienen que hacer es simplemente derivar, ¿sí? Reglas de la cadena, y son funciones compuestas. Derivo primero el logaritmo, después derivo por la derivada de tangente, por la derivada del argumento de la tangente. ¿Estamos? ¿Quieren que veamos alguna Buenísimo. cosita? No, buenísimo. ¿Les gustaría algo más de derivada? Por mí estaría, me sacó la duda de optimización. Bueno, voy a instancia 3. Sí, profe. Sí, para los compañeros, por favor. Dale, cualquier cosa que ustedes encuentren después de algún problemita, algo que quieran preguntar, me escriben, no tengo problema, les contesto, ¿sí? Si lo encontrás por ahí el problemita ese del campo, que no me acuerdo yo cómo era. Sé que era el dibujito así, y había algo de 150, me suena. Pero si lo encontrás después, escribime. Bueno, Bueno, profe. Profe, quería hacer una consulta, ¿no? Buenos días. ¿Cómo le buen va? día. Sí, dime. Por ejemplo, si yo desapruebo, por ejemplo, los dos primeras instancias, ¿no? Y apruebo el tercero, ¿qué pasaría más o menos? ¿Qué podría pasar? O sea, aprobás, debes límite, ahora debes todo en este momento. Sí, sí, sí. Bueno, y aprobás dos, me decís, el lunes. Justo si apruebo, por ejemplo, la instancia 3, porque le estoy poniendo más pila, por ejemplo, la instancia 3. Esa es la de integrales. Le estoy Sí. poniendo más pila. Bueno, Si vos apruebo esa, ¿por ejemplo, la otra? hiciste la autoevaluación de nociones algebraicas. Sí, pero la desaprobé. Sí, pero no me acuerdo si había que aprobarlo o no. A ver.
Eso habrá que esperar porque se van tomando decisiones sobre la marcha. Bueno, a ver, entonces, buenísimo. ¿está? Bueno, yo tengo esta función, su primitiva f de x es tal que f de 1 es igual a menos 2. Entonces, ¿qué debería buscar? Una función que cuando la derive me dé. Hay que integrar la función primero. Sí. Hay que integrar esa función, o lo que yo estaba pensando es en estas f, cuando las derivas, las f grandotas, cuando las derivas te debería dar lo de esta función chiquitita, y además las funciones estas tienen que cumplir que la imagen del 1 es menos 2. Bueno, esto no, más o menos eso se entiende lo que hay que hacer. Sí, eso sí, profe. Si yo tuviera que integrar esta función, la función f chiquitita, para integrarla, ¿qué usarían? ¿Es directa esa? No, no es directa porque No. estoy multiplicando. Exacto, me parece que es partes 2 veces incluso. Bien, vamos con esta, a ver. Dada la integral, seleccione la respuesta correcta. ¿Está bien? ¿Intentaron ustedes usar el GeoGebra para integrar? Eso puede ser una alternativa, ¿no? Ingresar la función en el GeoGebra e integrarla. No, no sé, profe, integrar a través del GeoGebra. Sé que se hace, pero no sé. ¿Querés que hagamos una o querés que la hagamos a mano? ¿Qué prefieren? No sé cuál es más fácil. Más fácil, ¿no? Yo te enseñaría la de usar GeoGebra por cualquier cosa nomás. ¿Pero vos lo tenés instalado o no? Sí, lo tengo, profe. Bueno, vamos a usarlo. ¿Cuál era la función? Ya me olvidé ya. Oh. X al cuadrado X sobre... al cuadrado sobre Bueno, 1 fíjate. más 2x. La ingreso. X al cuadrado dividido 1 más 2x, todo eso a la 1/3 o a la 3 era. A la 1/3. ¿1 más 2x? Sí, parece que así era, profe. 2x elevado a la 1/3. Bien. No me interesa el dibujo. A ver, voy a probar integral. Integral y ahora voy a poner función. ¿Sí? F y enter. Buah, enorme, horrible me queda. ¿Se ve? Sí, ahí se ve bien. Pues digo, esto es una alternativa cuando uno no sabe para dónde agarrar. ¿Sí? Simplemente el comando integral. Bueno. Y ahora voy a volver. No quiere decir que ustedes tengan que sí o sí utilizar GeoGebra, ¿no?
Pueden intentar hacerlo a mano. Bueno. Si yo tuviera que hacerlo a mano, ¿qué haríamos acá? Es una integral racional, ¿no? Es rara porque, claro, tengo raíz cúbica de 1 más 2x, ¿era? Sí. Bueno, lo que me está molestando es esa raíz cúbica de 1 más 2x. Racional me dijeron o irracional. Irracional, ¿no? Sí, racional. En todo caso yo puedo decir, bueno, a ver si u es 1 más 2x. Irracional, perdón. Ahí. Raíz cúbica de 1 más 2. Esto es lo mismo que decir que u al cubo es 1 más 2x. ¿Está bien? Que u al cubo menos 1, u al cubo menos 1 sobre 2 es x. ¿Está bien? Y de acá, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque yo tengo x al cuadrado acá arriba. Yo toda esta cosa es lo que llamé u. Toda esa cosa le llamé u. Pero ¿cómo hago con ese x al cuadrado? Elevo al cuadrado y esto me queda así. Puedo hacer el cuadrado de este binomio. El cuadrado del binomio, ¿qué sería? U a la sexta menos 2u cubo más 1, cuadrado de binomio. Lo único que hice fue resolver ese. El 4 ese de ahí abajo lo pongo. Y en vez de diferencial de x, si yo derivo acá, de este lado obtengo diferencial de x, y de este lado tengo constante por función. Mantengo la constante 1/2 y derivo la función. La derivada de esta cosa, que es 3u al cuadrado diferencial de u. Bueno, entonces directamente reemplazo aquí. 1/2, 3u al cuadrado diferencial de u. Puedo trabajar ahí con las constantes. 3 sobre 8 me quedó. Acá tendría que, puedo simplificar esta con esta. Entonces me queda u a la 7 menos 2u a la cuarta más u diferencial de u, y ahí tendría que integrar. ¿Sí? Lástima que perdí perdí lo que había hecho.
Bueno, entonces, digamos, uy, ¿se entendió cuál fue el truquito? Sí, Llamé U a todo lo de abajo, raíz cúbica de 1 más 2x. Entonces, me estáis diciendo que U al cubo es 1 más 2x. ¿Está bien? Yo acá podría incluso derivar. Me queda 3U al cuadrado. Esto lo hacen como quieran, no hay problema. Diferencial de U. Y si yo derivo acá, me queda el 2 multiplicado por diferencial de x, despejo. En definitiva, va a ser lo mismo que tenía antes. Lo mismo. Arranqué de otro lado. Bueno, entonces uno viene para acá, reemplazo U, diferencial de x, pongo 3U al cuadrado sobre 2. Ahí me doy cuenta que puedo simplificar una de esas. Lo que me está matando es x cuadrado, entonces tengo que tratar de generarme un x al cuadrado. Y el problema estaba, lo podía sacar desde acá, ¿sí? U al cubo menos 1, 2x, x es U al cubo menos 1 sobre 2, pero eso es x. Y para que me quede al cuadrado tendré que elevar todo eso al cuadrado. ¿Está bien? Eso fue lo que hice, ¿no? sí, profe. Y eso es x al cuadrado. Y después lo que hice fue nada de andar haciendo esto que estaría muy mal. Como repartir eso no, ¿eh? Es cuadrado de binomio. Por eso es que me había quedado u a la sexta menos 2u cubo más 1. ¿Está bien? Bueno, y después me faltaba hacer la distributiva con este. Y el 4 ese que vino regalado por ahí. Y después ya no me queda tan difícil para integrar. Me queda ese 3/8. Integro el u a la 7, que es u a la 8 sobre 8. Integro este, que sería u a la 4. Esto es 4 más 1, 5 sería. 5 sobre 5, y esto me quedaría u. Está bien que estoy haciendo en la mente la distributiva e integrando. Y me falta, no se olvida de la constante, y me falta reemplazar u. ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno, sigo, a ver. Espero que los que siguen sean más fáciles. Pero no, irracionales tiene lo suyo, digamos. Dada esa integral, seleccione la respuesta correcta. Logaritmo natural del logaritmo natural de no sé qué cosa. Bueno, ¿cómo intentarían? ¿Recuerden ustedes ahí? A ver, ¿les parece que use GeoGebra? A ver si aprendemos a usar GeoGebra. Pero igual después lo podemos hacer a mano, pero esto siempre está bueno, lo de GeoGebra. La ingreso. Ingreso a la función. ¿Se ve el GeoGebra, chicos? Disculpen. Sí, se ve, profe. Logaritmo del logaritmo. ¿Así era? ¿Logaritmo del logaritmo? ¿Y todo dividido x? No, me parece que está multiplicando el logaritmo. Ah, sí, así era. Bueno, a ver, lo hago así y después me fijo, porque no me acuerdo. Le Y falta ahora una voy a poner, X. me falta una x, me parecía que era más Mira, raro. A ver, para. Ah, no es logaritmo del logaritmo, es logaritmo por logaritmo sobre x. Tenés razón. Tenés razón, no es esa, no es esa. Vamos. Logaritmo de x por logaritmo de x. Y todo eso, bueno, es lo mismo. Así era, algo así.
Ahora voy a poner integral P. Integral. Ah, si escribo mal no me va a salir. Integral, voy a poner función. P. ¿Y qué me sale? 1/3 logaritmo de x al cuadrado. A ver, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros a mano? Discusión. Sí. Sí. ¿Es inmediata? No, en la tabla no está, ¿no? No es inmediato. Bueno, y si probamos por sustitución, Sí. cualquier cosa vamos por descarte. ¿Qué sustituirían ustedes? El logaritmo. Yo también, si logaritmo de x. Entonces, diferencial de u es, tengo que derivar esto, ¿no? 1 sobre x. Sobre X. Muy bien. Entonces de ahí puedo despejar diferencial de x. La x pasa multiplicando. Entonces vengo acá. Logaritmo de x es lo que llamé u. De nuevo hay otra u. Y en vez de diferencial de x, voy a poner x diferencial de u. Y abajo sigo copiando esa x, la que está. ¿Qué puedo hacer ahí? Simplifico. Me queda u al cuadrado diferencial de u. Y esa sí es inmediata. Es u cubo sobre 3 más la constante. ¿Y quién era el u? El logaritmo. ¿Está bien? Bien. Pero fíjense qué importante el prestar atención a lo que está escrito, porque yo primero me había confundido y había empezado a hacer esta. Esa es difícil, es distinta, quiero decir. Esa es diferente. ¿Está bien? Claro, porque es una composición solo. Exacto, muy bien. Bueno, vamos. Sigamos. Vamos con la otra. ¿Profe le iba a decir en la anterior? Sí. Ah, perdón. Ninguna respuesta coincidía. Bueno, ninguna es correcta. Sería. ¿O no ¿Qué estaba? sería? ¿Y ninguna es correcta? A mí no alcanza a verla. No me acuerdo. ¡Ajá! ¿Estaba? No, vio. Bueno, déjame para, voy a hacer una captura de pantalla y le voy a avisar a los profes. Sí. Mira vos. Mira lo que descubrimos. Bueno. ¿Y esta? ¿La ves esa y te mata? No. ¿Qué haces ahí? Puede ser que salga por sustitución, ¿no? Puede ser que salga por sustitución o que sea una racional, qué sé yo. Y si no, acuérdense que tienen el GeoGebra. ¿Abajo se aplica Ruffini? Para sacar las raíces. Sí,
Sí, sí, Ahora sí. Cero y después Ruffini. Es racional. Dale, vamos con esa. Acuérdense cómo es, 2x cuadrado menos 4x más 2. 2x cuadrado menos 4x más 2. Ay, ya me la olvidé. Bueno, espero entre todos que nos acordemos. Ahí yo lo anoté. Pero Uy. 2x al cuadrado menos 4x. Ya me olvidé. 2 más 2, Y abajo, x cubo más 4x cuadrado sí. ¿Está menos x. inventando? No, la copié. Menos x. Más 6. Bueno, entonces, primero que nada, yo tendría que... ¿tengo que hacer la división acá? ¿Cómo? ¿Hay que dividir los polinomios?